belleza, bienvenida al primer Congreso de Educación Menstrual y Salud Femenina, donde vas a poder aprender acerca de lo valioso y maravilloso que es ser mujer y sobre todo cómo cuidarnos. En este primer día, educación, espero que aprendas muchísimas cosas. Por favor, cualquier duda que tengas, avísame, así es que a disfrutar. Hola bellezas, bienvenidas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy tenemos una mujer maravillosa que a mí me encanta, todo lo que hace, todo lo que comparte. Es una mujer para mí significativa. ¿Por qué? Porque quiero seguir sus pasos. Académicamente hablando, de verdad considero que es muy, muy grande, o sea, todo lo que has logrado, todo lo que has investigado. Y la forma de compartirlo también es muy agradable. Entonces, las dejo por favor con Rosario. Bienvenida, Rosario. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y por compartir el conocimiento. Muchísimas gracias, Talia. Es un placer compartir espacio contigo y la admiración es mutua, de verdad. Creo que has creado un espacio súper bonito y aprecio muchísimo que también nos abras a las demás, ¿no? Los espacios, porque creo que de eso se trata, de hacer comunidad. Y justo de eso quiero hablarles un poco. Entonces, bueno, me voy a compartir pantalla. Hoy les vengo a hablar un poco sobre qué son los círculos de mujeres y cómo se relacionan con la menstruación. Entonces, bueno, quisiera comenzar, me parece importante, más allá de, independientemente del espacio donde uno se presenta y donde comparte lo que sabe y lo que es, me parece relevante decir desde dónde se construye lo que se va a compartir. Entonces, pues, ¿quién soy yo y por qué hablo de esto? Yo soy Rosario Ramírez, yo soy socióloga y antropóloga conversa. Digo conversa porque fue hasta el doctorado donde ya busqué mis credenciales para nombrarme antropóloga. Eh, Mis temas de investigación, yo estoy, bueno, mucho más desde la academia, es ahí el lugar donde más me he movido, al menos los últimos años de mi vida, desde la academia, desde la investigación. Y mis intereses han estado más sobre los círculos espirituales de mujeres. Digamos, mi gran tema es como esta intersección entre lo espiritual, religioso y el género. Y sobre todo, este interés empieza bueno, desde antes un poco ya, desde la maestría un poco, el asunto religioso, pero específicamente con las mujeres en el doctorado, donde hice una tesis que básicamente daba vueltas, literal daba vueltas, en los círculos de mujeres y sobre todo qué cosas estaban generando en los círculos de mujeres, ¿no? O sea, qué tipo de mujer se estaba creando desde ahí, desde la narrativa, desde las creencias, desde las prácticas que se llevaban a cabo en estos círculos. Y pues bueno, un poco de esto les vengo a platicar. Y, y obviamente fue en estos espacios donde no nada más me encuentro o traté, digamos, de responder este tipo de preguntas que yo me planteaba de qué tipo de mujer se está creando desde ahí, sino también me encontré con otros procesos y entre ellos uno de los más importantes fue el asunto menstrual, ¿no? Entonces, además de todo esto, de ser investigadora, de ser socióloga, de ser antropóloga, de meterme en varios círculos de mujeres a lo largo de los años y conocer a muchas mujeres maravillosas, pues obviamente también soy mujer y menstruo desde los 9 años. Y mi experiencia menstrual fue también muy, muy extraña, como creo que la de la mayoría. No había mayor tema más que la gestión menstrual de literal, ponte una toallita y listo, no pasa nada, sigue tu vida, ahora cuídate, no entendía de qué, pero había que cuidarse de algo, ¿no? Entonces, ya la deconstrucción de todo eso y la reconstrucción de qué significaba cuidarse, gestionar, etcétera, vino después. Pero bueno, esa en principio digamos que esa soy yo y un poco desde ahí es de donde les voy a hablar. Ahora, ¿qué es un círculo de mujeres? En principio, un círculo de mujeres es un modelo de organización. Eh, una de sus grandes características es la horizontalidad, es decir, que todas las que hemos estado en algún círculo alguna vez en la vida,
nos ha tocado como esta, por ejemplo, las rondas de presentación, ¿no? Donde todas tenemos al menos en un momento la palabra, donde la idea es que todas pongamos a circular nuestra experiencia, lo que conocemos, lo que sabemos, nuestro sentir, alguna historia. Es esta idea de todas poder compartir, ¿no? De tener un espacio propio, y es el segundo lugar, ¿no? Que pongo acá, un espacio propio donde podamos expresarnos, que tengamos, donde nuestra voz sea escuchada y podamos escuchar la voz de otras mujeres. Y también, sobre todo, una parte que considero muy importante de los círculos es que son un espacio seguro. Desde ayer que escribía y que estaba preparando la presentación, decía, claro, pues es que los círculos al final se convierten como en una extensión colectiva de esa habitación propia de la que hablaba Wolf, ¿no? Entonces, me gusta pensar los círculos como eso, como espacios donde podamos compartir, espacios que son también como un refugio y espacios donde nos permitimos ser, ¿no? Y nos permitimos expresar nuestros dolores, nuestras heridas y también nuestro gozo. Y también en este sentido es un espacio de vivencia y de transformación. Una de las cosas que creo que hacen también muy bonito, ¿no? Hasta incluso en una versión como muy romantizada de los círculos, que lo hacen así como lindo, es esa parte de la contención, esta parte de lo que pasa en el círculo se queda en el círculo porque es un espacio de confianza, es un espacio donde nos podemos sentir así como, ¿no? Como en nuestro nidito, como en un nidito autocreado y compartido con otras, y donde podemos vivir un montón de cosas, ¿no? Y transformarnos también desde ahí. Y a pesar de que lo que se vive en el círculo se queda en el círculo, o lo que se escucha, se dice, se queda ahí, pues casi siempre nos lo llevamos a casa, ¿no? La idea también de estos espacios es que puedan generar resonancia más allá de un taller de 1 o 2 horas o de no sé, un retiro de fin de semana como bajo este formato, o sea, que logre impactar a nuestras relaciones más allá de ese círculo específico, ¿no? Que pueda tener resonancia. Y también otro elemento de los círculos es que muchas veces son espacios de iniciación, y espacios de iniciación en términos súper diversos, porque puede ser un espacio de iniciación espiritual, para muchas ha sido también un espacio de iniciación hacia lo femenino, hacia asomarnos a qué es ser mujer o cómo quiero ser mujer, cómo quiero vivir mi ser mujer hoy. También ha sido espacio o han sido espacios de iniciación feminista, porque para muchas mujeres también estos círculos o este modelo, digamos, insisto, de organización, ha sido el espacio donde han conocido sobre qué onda con el feminismo, qué es ser feminista, organizarse para apoyar no sé, a otras mujeres, incluso los círculos con su familia. O sea, tiene muchas potencialidades, digamos, esta forma de organizarse, ¿no? Y obviamente, evidentemente no es solo de mujeres, pero para las mujeres ha sido muy importante crear redes con otras, ¿no? Entonces estos círculos han sido eso, como espacios de iniciación. Obviamente también han sido espacios de iniciación ritual, de aprendizaje, de aceptación, de crecimiento y de muchísimas otras cosas, ¿no? Muchos proyectos grandes e importantes, incluso, ¿no? O sea, desde proyectos de investigación, proyectos de activismo, o sea, proyectos en distintos niveles se han gestado a partir de este tipo de espacios, ¿no? Entonces, en ese sentido también son, además de espacios de iniciación, pues son espacios de transformación. Y ahora, ¿cómo vamos de los círculos como un modelo organizativo a los círculos y la espiritualidad? Pues acá, este era pues como mi gran tema de estudio por varios años ya, y aunque he querido salir un poco de eso, invariablemente vuelvo a ellos, pero una de las cosas que, digamos,
los círculos tienen distintas marcas, ¿no? Y algunos de ellos, pero para mí por lo menos, cuando son círculos que se centran en la espiritualidad, tienen 3 marcas en particular. La primera es que feminizan las narrativas espirituales. ¿Qué significa esto? Los círculos, al ser un modelo que cuestiona, los círculos por sí mismos más bien, son un modelo que ya cuestiona por sí solo la forma organizativa como patriarcal y habitual. Es decir, casi siempre las organizaciones tienen, no sé, un líder y los demás, ¿no? Casi siempre es una relación jerárquica y la idea de los círculos es justo romper con estas relaciones jerárquicas. O sea, saber que hay que el compartir es como la clave, que no es nada más una voz la que se escucha, sino la voz de todas, ¿no? Que la que contiene, la que guía, la que lleva. Y también cuestiona, o sea, pone en el centro la voz y la experiencia de las mujeres que forman parte del círculo. Entonces, por una parte es eso, o sea, privilegiar la voz de las mujeres en el sentido espiritual implica y ha implicado para muchas cuestionar su idea de lo sagrado, de Dios, y ver también, incluso construir una narrativa que lleva más hacia como a la diosa. Ya no es un dios masculino, sino ya es una diosa femenina, ¿no? Esto es como, depende. O sea, esta es como una historia también que yo la podría contar como muy general, pero depende obviamente de cada una y de la historia de cada una de estas mujeres, ¿no? Porque así como en mi caso, como yo encontré mujeres que todavía se llamaban, por ejemplo, ¿no? Que todavía se nombraban católicas o que habían crecido en una familia católica y que les hacía sentido nombrarse católicas, encontraban en los círculos una versión alternativa a los dogmas que habían aprendido, a la forma en la que habían aprendido a conectarse con lo sagrado. Una de las cosas que incluso a mí me pasó es que por ejemplo, lo he contado también en otros espacios, mi primer círculo de mujeres ya haciendo la investigación fue con la abuela Margarita, una de las abuelas de la tradición que recientemente trascendió y pues fue como una de las másters en esto de la espiritualidad femenina. Y uno de los ejercicios que ella hacía en los talleres que daba era nombrarte, decirle a las 7 direcciones, yo soy Dios. Y cuando yo escucho eso, fue como, pues yo no soy Dios, perdón. O sea, algo me chocó porque no sé, como esa enseñanza judeocristiana de, bueno, sí está Dios en todas partes, pero tú no eres, ¿no? O sea, yo no estaba considerada en ese todas partes, ¿no? Y mucho menos una diosa, en este caso, que habitaba mi cuerpo, que era mi cuerpo y que era yo y que era mujer. ¡Pum! Entonces, algo se me reventó en la cabeza y como yo, muchas más, ¿no? Como de, pero ¿cómo? Entonces, de alguna manera, los círculos, cuando tienen este vínculo espiritual, cuestionan un montón de ideas que son totalmente patriarcales de las religiones, de las grandes religiones, y también por eso hay una idea o una sensación de separación hacia lo religioso. Pocas veces, más bien, no pocas veces, se nombran los círculos espirituales como algo lejano a lo religioso, sin embargo tienen un montón de prácticas y de narrativas que remiten a lo espiritual y a esta conexión con lo sagrado, con lo trascendente, con uno mismo, o sea, hay como estas distintas dimensiones, ¿no? De conectarte con los otros y conectarte tú con algo más allá de ti, ¿no? Entonces, implica un poco esto, cuestionar estas ideas del Dios varón, del Dios lejano, y más bien colocar o construir, más bien incorporar, literal, incorporar esta idea de la diosa encarnada, de un cuestionamiento abierto hacia las religiones, de un cuestionamiento abierto también a las identificaciones,
había una colega y amiga incluso decía, es que mi religión son los círculos de mujeres, por ejemplo. O sea, hay también como una gran transformación en cómo las mujeres o las personas que entran a este tipo de círculos y de circuitos, cómo se nombran en términos también religiosos. Entonces, eso, ¿no? O sea, hay un cuestionamiento abierto a un montón de cosas, a cómo nos nombramos, cómo creemos que es lo sagrado, qué es lo sagrado, ¿no? Desde muy adentro y sobre todo a partir de experiencias muy encarnadas, porque algo que nos lleva, algo que nos trae más bien el círculo es acercarnos mucho a lo sagrado, a través de meditaciones, a través del contacto con las otras, a través de las historias, es como muy sensorial. Entonces, ya eso sagrado que nos enseñan las grandes religiones como algo lejano, ya no se hace tan lejano, ¿no? Ya lo tenemos aquí y ya incluso lo podemos encarnar. Entonces, bueno, primero eso, ¿no? La feminización de las narrativas espirituales. Segundo, los círculos de espiritualidad y los de no espiritualidad han sido capaces de generar grandes redes de solidaridad. Por supuesto, redes de sororidad entre las mujeres también han sido espacios de gestión de proyectos de emprendimiento. Por supuesto, muchos de los círculos de mujeres son círculos autogestivos, o sea, son las propias mujeres las que convocan, las que sostienen, las que circulan información, las que se forman para acompañar a otras o no sé, actualizarse en alguna técnica, conocer alguna manera, no sé, por ejemplo, sobre ginecología natural o sobre no sé, incluso cuestiones como económicas, ¿no? A ver, estás empezando tu negocio, ¿qué es lo que necesitas para sostener el negocio? Bueno, aquí te ayudamos, ¿no? Es mucho, se crean muchos lazos de, compañerismo y de apoyo desde los círculos, ¿no? Insisto, esto desde círculos espirituales y no espirituales también. Entonces se crean alianzas desde muy distintos niveles y eso los hace muy poderosos también. Hola Isa, espero que estés disfrutando muchísimo de este primer Congreso de Educación Menstrual y Salud Femenina. Te robo 2 segundos. Quiero hacerte una cordial invitación a un grupo de mujeres, en específico con endometriosis. En este lugar va a ser un lugar maravilloso para poder compartir, platicar, darnos tips y desahogarnos acerca de lo complejo que es esta enfermedad. A partir de junio comenzaremos, así es que te invito a que visites mi página para inscribirte. Muchas gracias y sigue disfrutando del contenido. Y por último, son espacios donde el ser y el cuerpo se transforman también como un espacio de significación. ¿A qué me refiero con esto? Pues los círculos nos permiten repensarnos también en muchos niveles. Nos ponen enfrente, como dicen los terapeutas, nos ponen enfrente grandes espejos y uno de los grandes aprendizajes que nos habilita los círculos es poder aprender de las otras y también aprender de nosotras mismas a través de la experiencia de otras. O sea, es muy frecuente que en los círculos de mujeres, por ejemplo, nos encontremos con personas que jamás antes hemos visto, que no le conocemos la vida, que no sabemos nada de ellas, ¿no? Que es como la primera vez que nos vemos, nos saludamos y nos sentamos juntas, pero al momento de que la otra persona habla, resulta que pasamos cosas muy similares y a lo mejor yo estoy atorada con un asunto de vida que ella está contando y que ya contó cómo resolvió. Evidentemente no hay claves para esto, o sea, las mismas cosas no funcionan para todos, pero muchas veces nos caen los 20 cuando estamos ahí, ¿no? Entonces, los círculos nos permiten eso, nos dan también un espacio para escuchar, para compartir, para repensarnos y también como para poder generar otras cosas más allá del círculo. Como decía en un principio, también lo importante es que sí hay digamos, un impulso por repensar, por repensarnos a nosotros mismos y hacia adentro, pero la idea de esa transformación hacia adentro es que hacia afuera también haya un reflejo, ¿no?
que no solamente nos conectemos con el universo, sino que nos conectemos también con los demás, con la familia, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestro cuerpo, con nuestros procesos, con todo lo demás, ¿no? Entonces, también en ese sentido son como grandes espacios, como decía antes, grandes espacios de transformación. Y ahora, ¿cómo se relacionan estos círculos con el tema menstrual? Pues justo en este ejercicio de repensarnos y de repensar nuestros cuerpos y nuestro ser y estar en el mundo, una de las cosas y uno de los temas que más están, o que al menos yo más llegué a ver en los círculos de mujeres, invariablemente era el cuerpo y era el tema menstrual. El tema menstrual relacionado también con embarazo, con otros procesos, ¿no? O sea, embarazos, abortos, o sea, como todo este paquetito de experiencias que tenemos como personas con capacidad reproductiva, ¿no? Entonces, existe un modelo también que ahora, digamos, en lo contemporáneo se han llamado las carpas rojas o los círculos menstruales o los círculos de menstruación, que tienen su origen en realidad en una cosa no tan linda. Porque, digamos, contemporáneamente son espacios que se habilitan para que mujeres adultas, niñas que empiezan a menstruar, etcétera, puedan y podamos hablar libremente sobre nuestros procesos reproductivos, sobre nuestra menstruación, sobre cómo la gestionamos, la vivimos, la dolemos, la gozamos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero digamos, ¿cómo decirlo? El antecedente de estos espacios, digo que no era tan lindo y tan romántico como el espacio abierto para hablar de esto, porque eran espacios de seclusión en algún punto, ¿no? O sea, en realidad, uno de los muchísimos tabús que hay en torno a la menstruación es que es un fluido peligroso. En otros lados también ya he hablado sobre este asunto, pero pensando a ver, hay una construcción, no suele haber una construcción sobre la menstruación como un fluido contaminante, como un fluido peligroso, y pensando como en las tribus y en las mujeres, así como, ¿no? Nómadas, etcétera, también resultaba peligroso porque la sangre atraía a los animales. Entonces, la solución del colectivo para mantener viva, literal viva, y sana y segura su comunidad era mantener a las mujeres juntas, o las mujeres menstruantes, más bien, juntas en un espacio cerrado. No era necesariamente para que ellas se juntaran a hablar sobre su menstruación, sino para mantenerlas encerradas y que no pusieran en peligro a la comunidad, ¿no? Entonces, era también una cuestión de sobrevivencia. Es una cosa horrible, ¿no? O sea, si lo vemos desde ahora, era una cosa horrible, pero pues era una cosa que también permitía que la comunidad como que se autorregulara. Eso por un lado. Por otro lado, también las casas de menstruación también solían ser espacios donde las mujeres o las niñas que empezaban a menstruar, igual, o sea, pues sí, eran encerradas para ser instruidas para ser esposas, cómo mantener, cómo encontrar el amor, con cosas así, ¿no? Cómo encontrar el amor, cómo mantener al esposo, la gestión de los hijos, la comida, o sea, como eran también los espacios, o sea, ciertamente eran los espacios de transmisión de conocimiento, pero con lo que ahora veríamos como como estas estrategias de mantener los estereotipos de género. Insisto, desde ahora, antes no era así, o sea, antes era también como estos espacios donde se hacía la gestión de, a ver, tienes que embarazarte pronto para mantener a tu marido, ¿no?
Y para mantener a tu marido tienes que hacer traca, 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 la lista hacia el machote 23 de las cosas que la mujer ideal tiene que hacer. Entonces, este es un poco el antecedente. Ya con los círculos contemporáneos, obviamente ya no vemos como con esos ojos como que de sospecha estos espacios, ¿no? Porque al final, al tratar afortunadamente esta generación, tratar de romper el tabú sobre la menstruación, también se está rompiendo el tabú sobre estos espacios. O sea, ya ahora no son esos espacios de seclusión. De hecho, hay una película que se llama, si no me equivoco, algo así como La eterna noche de las 13 lunas, que entiendo que es un falso documental, pero esa práctica existe, donde encierran por un año a una niña al momento de que le baja por primera vez, ¿no? Y la tienen un año ahí y la enseñan a tejer, la enseñan a tejer y la tienen básicamente como en un capullo. Entonces, es una cosa como que se puede ver como una cosa terrible, pero culturalmente también tenía algún sentido. Entonces, bueno, hay que ver. Entonces, estos espacios también buscan romper también varios tabús, no solamente menstrual. O sea, por un lado, romper el tabú de qué están haciendo las mujeres juntas. Porque también los círculos de mujeres son como de, a ver, allá afuera, a lo mejor ahorita ya no lo tenemos tan incorporado, pero allá afuera es muy común esto de, no, mujeres jóvenes, mujeres juntas ni difuntas. O esta idea espantosa de no hay peor enemiga de una mujer que otra mujer. Y resulta que aunque están allá afuera ese tipo de comentarios, nosotras estamos haciendo círculos, ¿no? Entonces también estos círculos rompen con esas ideas patriarcales de las mujeres no nos juntamos, ¿para qué nos juntamos? Nomás para echar el chisme. Pues a lo mejor echar chisme también nos transforma, ¿no? Entonces, y si además estamos echando chismes sobre cómo menstruamos, sobre otras maneras de menstruar, pues algo estamos haciendo, algún cambio estamos generando, ¿no? Entonces, estas carpas rojas ahora, pues se han generado justo para eso, ¿no? Para cuestionar estas ideas, otra vez, estas ideas patriarcales sobre los cuerpos de las mujeres, sobre qué cosas se permite hablar y qué no públicamente, porque ahora hablamos de nuestros cuerpos, de nuestra sangre, de nuestra vulva, como se nos da la gana, pero eso es muy nuevo también, ¿no? A lo mejor para muchas ya es un asunto muy naturalizado, pero no para todas lo es, y quizá también como este tránsito a nunca hablar de nuestros cuerpos, a de pronto decirlo así en internet, es como interesante también, ¿no? Entonces, no es una cosa que ha pasado como muy, como, no es un tránsito, digamos, que ha pasado natural, pero sí ha sido muy orgánico. Y creo que en parte ha sido porque estos espacios se han abierto y se han democratizado cada vez más. Entonces, las carpas rojas obviamente son un espacio que se ha habilitado para hablar de menstruación sin tabú. Y una de las primeras cosas es, pues eso, primero cuestionando lo que nos enseñaron sobre la sangre, qué es peligrosa, qué es contaminante, qué guacala, qué hay que esconderla, etcétera, etcétera. Y aquí no. O sea, son espacios donde se habla abiertamente del proceso como un proceso natural, como una marca también de salud, como una forma de reconsiderar un fluido. La idea del fluido es antropológicamente interesante porque normalmente creemos como un desecho todo aquello que nos sale del cuerpo. O sea, en automático es como guácala, ¿no? Y resulta que acá no, o sea, resulta que acá lo que estamos haciendo es reconsiderar el asunto de, a ver, o sea, cierto, es un fluido que sale del cuerpo, pero no es necesariamente un desecho, ¿no? O puede ser un desecho, un tipo de desecho, pero no, eso no significa que tenga que ir acompañado del tabú.
porque no es el mismo, o sea, ¿por qué no le damos el mismo tratamiento, por ejemplo, al semen que a la menstruación? Cuando al final los dos comparten el ser un fluido que sale del cuerpo, ¿no? Entonces, por ejemplo. Entonces también es cuestionar como nuestras propias creencias sobre lo que le pasa a nuestro cuerpo, cómo nos enseñamos o nos enseñaron a vivir esos procesos, a detectar también señales de alarma, a detectar también cuando hay un problema que atender, ¿no? Cuando simplemente fue una menstruación copiosa, la de este mes, por ejemplo, o cuando no sé, un retraso es algo que nos tiene que llevar a un especialista rápido, ¿no? Entonces es como también una manera de conocernos y de procurar nuestra salud también desde el conocimiento, que es una cosa que me parece súper importante que han hecho las carpas rojas y por supuesto también todos, como todas las mujeres y grupos y redes y círculos que han hecho y desde hace varios años y que llevan a cabo el activismo menstrual. O sea, creo que una de las cosas, una de las grandes contribuciones que se han hecho sobre este tema es, primero, ver a la menstruación como una marca de salud y también ver al autoconocimiento como un elemento súper clave para vivir la menstruación en salud. O sea, creo que es una gran herramienta que ahora podamos acceder a información fuera del tabú, fidedigna, no sé, como muy cuidada de esto que decía, ¿no? De cuáles son las señales de alerta. O sea, ¿qué nos está diciendo nuestro ciclo menstrual sobre nuestra salud? Si estamos comiendo bien, si no estamos comiendo bien, ¿y cómo sabemos eso, no? Porque antes no sabíamos eso. O sea, capaz que nuestras abuelas también nos decían, bueno, pues ya listo, te sentaste en un lugar frío y por eso tienes cólico. Fu. O sea, no sé, ¿no? Hay como muchas cosas ahí también circulando. Entonces, bueno, son espacios, bueno, en principio, pues, las carpas rojas o los círculos de menstruación son espacios para hablar libremente de nuestra experiencia menstrual, de cómo vivimos lo menstrual, de cómo transformamos lo menstrual y también para generar nuevos conocimientos sobre lo menstrual. No es que estemos descubriendo el hilo rojo y estemos hablando de algo que nunca nadie ha dicho, no, pero quizá lo estamos diciendo diferente. Estamos, creo que también otra de las grandes contribuciones de que la menstruación se haga cada vez más visible es que estamos haciendo circular conocimiento que antes no se circulaba o conocimientos que antes no se consideraban como conocimientos válidos y que ahora encarnar esos conocimientos y vivir esas cosas funciona. Cosas muy simples como, a ver, tienes un cólico, estírate, ¿no? Hay una posición de yoga maravillosa que te puede ayudar para bajarte el cólico. Dale, ¿no? ¿Cómo se hace? Así, ¿no? O, no sé, o el tecito de ruda, o el tecito de orégano, cuando tienes un cólico. O en alguna otra plática le contaba a una amiga que, que mi abuela le preparaba cubas a una vecina. No era de, a ver, vente, te voy a hacer una cuba porque tú... Y la chava salía de la casa renovada, ¿no? Entonces era como, dale, ¿no? O una bolsita, las maravillas de la bolsita caliente. Vámonos. O sea, cosas así que pueden ser súper simples, que a lo mejor no teníamos incorporadas y que nos pueden levantar el día, ¿no? O simplemente decir, no pasa nada, tienes sueño, te puedes dormir, duérmete, no pasa nada, ¿no? Duérmete sin culpa. Tu cuerpo está pasando por un proceso natural que claro que nos mueve, aunque es natural, claro que nos mueve, nos modifica, las hormonas nos enloquecen, claro que sí, está bien. O sea, lo importante es saberlo también, ¿no? Saber manejarlo también de manera natural, que este es otro elemento muy importante. El también
generar nuevos conocimientos que nos alejan de lo patológico. O sea, no pensar que si estamos cansadas en nuestro día 1, ya, o sea, tumbarnos y todas las pastillas del mundo. Está bien descansar. O sea, también despatologizar el proceso es súper importante y creo que ha sido una de las cosas también súper relevantes que se han hecho en estos espacios, porque bueno, una de las, alguna vez escribiendo un artículo, me encontraba con cómo se había caracterizado, por ejemplo, el síndrome, lo que conocemos como el síndrome premenstrual. O sea, los síntomas de eso es todo y nada. O sea, son como 160 síntomas que si los vives ya es como de, pues no manches, o sea, ¿cómo? ¿No? O sea, con cualquier cosa ya listo tienes síndrome menstrual y pues no necesariamente es una patología, ¿no? Para algunas sí es un símbolo de alarma, por supuesto, en algunos casos sí lo es, pero para otros es simplemente como el tránsito también de esta fase que, que se ha patologizado un montón, ¿no? Entonces también eso, el conocer que cruzamos por varias fases, a algunos les hace sentido llamarlas desde su nombre científico, a otras les hace sentido también llamarlas como no, esto de estoy en mi fase de la hechicera, estoy en mi fase de la madre. La que te haga feliz, esa es. La que te haga sentido, esa es. Otra de las cosas que han hecho los círculos ha sido esto, generar también otras maneras de nombrar este tipo de procesos que se nos hagan también más cercanas. Hay un movimiento también dentro de los círculos y de las carpas, sobre todo los círculos de mujeres y los espacios de menstruación y el activismo menstrual, que está también cuestionando cómo se ha nombrado las fases, ¿no? Y cómo, digamos que se está reclamando desde el cuerpo de las mujeres o de los cuerpos menstruantes el derecho de nombrar sus propios procesos, ¿no? Entonces también está padre, ese movimiento no sé muy bien a dónde ha llegado, ahí sí no podría hablar mucho de eso, pero sé que existe, ¿no? O sea, que es es esta movida de la ginecología natural que ya de por sí nos ha dado como grandes contribuciones de cómo gestionar la menstruación de formas no patologizantes, ¿no? Y también otro elemento que está muy presente también en los círculos, también como esta parte de, bueno, cómo nos apropiamos de estas otras narrativas, es a través de los rituales, que pueden ser rituales de todo. O sea, desde una siembra de luna, desde una meditación, desde pensar y conectarnos con nuestro linaje femenino, o sea, pensar en nuestras abuelas, en nuestras tatarabuelas y a todas las mujeres que nos han enseñado y no sé, que nos han enseñado cosas, literal, o que, ¿no? Encarnamos también parte de lo que ellas vivieron, que se establecen para hacer rituales de iniciación como retrospectiva. Es decir, que las mujeres recordemos cómo fue, sobre todo cuando no tuvimos experiencias de primera menstruación como muy agradables. Incluso hay algunas que tienen experiencias muy traumáticas para ir de nuevo, como echar una memoria de cómo sucede esa primera vez y tratar de transformar también el recuerdo en algo positivo, ¿no? O tratar de también, en el caso de los acompañamientos hacia las niñas, tratar de que ahora las nuevas generaciones que empiezan con estos procesos, a lo mejor no lo tengan así como romantizado y rosita y así, pero por lo menos lleguen a esa primera experiencia sabiendo de qué va. O sea, teniendo, voy a usar una mala palabra, pero teniendo control de qué es lo que va a pasar, pero más que control, teniendo conocimiento de qué va a pasar. O sea, creo que en este sentido el conocimiento resulta muy poderoso porque muchas llegamos a esta primera experiencia con mucho miedo porque no sabemos qué es lo que nos está pasando. Entonces, creo que también es importante, insisto, para algunas hará sentido, para otras no, saber que hay otros modos de llegar ahí,
¿no? A algunas les encanta o les hubiera súper encantado que les hicieran un ritual en el bosque y las tías y las amigas y las todos hicieran así una celebración maravillosa, y a otras nos hubiera encantado que nos dejaran en paz, ¿no? O sea, estar en nuestra casita así felices, en nuestra camita deliciosa, tomándonos un tecito. Entonces, depende un montón de cada quien, ¿no? Pero, o sea, todo esto para decir que también hay como, o sea, si a ti te late acercarte a este tipo de prácticas o este tipo de espacios desde lo ritual y desde lo espiritual, está padrísimo porque también ahí, también ese es un espacio de transformación. Si a ti te late mucho más una onda mucho más política, también esto es politizar el cuerpo, ¿no? También esta es una posición política muy importante que también desde el feminismo ha sido criticado, pero también hubo una ola que hablaba un poco sobre esto, ¿no? Sobre recuperar los saberes del propio cuerpo y hacer estos, digamos, reconocía la importancia de estos espacios de celebración a la menstruación o a la maternidad o a la autogestión de la reproducción, por ejemplo, como espacios súper valiosos para las mujeres porque ellas en estos espacios reclamaban un lugar que no tenían en otro lado, que no tenían en sus casas o que no tenían tampoco ni siquiera en privado. Entonces, en ese sentido, resulta muy poderoso como el poner a circular vivencias, poner también en común experiencias y poner en común saberes que a lo mejor estuvieron ahí dormidos y pues que ahora despertaron y despertaron con todo y nos están enseñando nuevas formas de aprender y de enseñar a las demás también y de acompañar más que enseñar, acompañar a las demás a que tengan experiencias mucho más positivas que las que tuvimos nosotras, ¿no? Y ya por último, muchas veces se piensa que hacer un círculo de mujeres es súper difícil, pero la verdad es que no. Entonces, para muchas ha sido total intuición de, a ver, ¿dónde estamos? ¿Quiénes somos? ¿Me interesa esto? O no sé, aprendí de esto y quiero ver, no sé, ¿tú qué sabes de esto? Vamos a platicar sobre esto. O sea, lo que decía hace rato, el chisme también puede ser muy transformador. Entonces, muchas de nosotras hemos estado en círculos de mujeres sin saber que hemos estado en un círculo de mujeres porque casi siempre nos juntamos entre amigas a hacer eso, a hacer rondas de palabra, a transformar nuestros procesos, a enseñarnos cosas que acabamos de aprender y que nos morimos de ganas por contarle a las otras. Eso es. Entonces, ahora a lo mejor resultan como muy institucionalizados, ¿no? Porque convoco al círculo de mujeres de esto y lo otro y aquello y más allá, sí, pero también resultan una cosa súper orgánica. Entonces, si tú quieres hacer alguna vez un círculo de mujeres, dale. Convoca a tus amigas, convoca a tu familia, convoca a tus compañeras, o sea, convoca, convoca y ve a dónde llegan, ¿no? Compartan y todo, y quizá lo único es hacerlo también de manera responsable. Cuando creo que una cosa muy importante es que muchas veces en los círculos de mujeres, cuando se abren, eh, se abre uno a compartir las experiencias, a veces abre uno procesos que no siempre sabemos cómo cerrar. Por ejemplo, yo no tendría capacidad, o sea, yo no tengo formación terapéutica como para acompañar un proceso como algún proceso pues difícil, no sé, de vida, ¿no? O sea, yo no tengo ese conocimiento. Entonces, si no sabemos hacerlo, no lo hagamos así, pero movámonos también como en un lugar que nos permita a todas las que estamos ahí estar seguras, estar contenidas y si hay alguna duda, siempre va a haber alguien que nos puede ayudar. O sea, siempre hay modos como de poder seguir aprendiendo. Siempre va a haber alguien seguramente que sabe alguna técnica diferente a la que tú conoces y que a lo mejor juntas pueden dar un círculo increíble de lo que quieras, ¿no? De cómo, no sé, de cómo sembrar jitomates o de cómo ponerte una copa o de cómo hacer una toallita reusable o de cómo hacer unas pads para desmaquillar, o sea, cualquier cantidad de cosas que te puedas imaginar,
puedes aprender con las otras. Es esto también. Creo que los círculos nos permiten darle espacio a lo que sabemos hacer y compartirlo con otras y aprender también de las otras. Entonces, no se necesita mucho. Shinoda Bolen, que es una de las autoras que más se citan y que son como así el tienes que de las lecturas para los círculos de mujeres, decía un poco esto, ¿no? Que cuando una mujer se sana, las demás también pueden sanar. Y yo creo que por mucho tiempo dije, lo vi como con cierta suspicacia, pero creo que tiene razón, o sea, tiene razón en términos de que siempre poner los conocimientos a circular y a disposición de los demás y también la atención para aprender de los demás siempre va a resultar positivo, ¿no? Entonces, si tú quieres hacer un círculo, dale, experimenta, aprende. Ahora sí que toca, juega y aprende, ¿no? Se experimenta, aprende, comparte, investiga y también esto, ¿no? Valorando muchísimo la experiencia de las otras y de los otros, que este es otro asunto, ¿no? O sea, ahora también, esto sí es muy nuevo, yo no lo había, cuando yo empecé a hacer investigación sobre los círculos, estaba muy lejos, muy, muy lejos de, de considerarse como este giro que nos ha implicado considerar en serio desde lo plural el género. Ni remotamente en aquellos momentos se pensaba en preguntar, o sea, era como de, ¿cuál es tu nombre? O sea, como ¿quién eres y qué traes? Pero estábamos muy lejos de preguntar un pronombre. Entonces, también ahora pensar que las experiencias de menstruar no solamente se circunscriben a una persona que se nombra como mujer, ¿no? Pensar también en otras configuraciones y estar también muy atentas para también respetar los procesos de los demás, en este caso, por ejemplo, el nombramiento, y también pensar que somos tan diversos y tan ricos que podemos también aprender de eso, ¿no? O sea, como pensar también los círculos como un espacio abierto para compartir y lo que les decía en un inicio, también como un espacio seguro para poder transformar nuestras vivencias también desde lo menstrual, ¿no? Que es como la idea ahora de ya dejar de ver este proceso de entrada solo como un asunto de mujeres, solo como un asunto privado, como un asunto de tabú, como un asunto del que no se habla, porque ahora, sorpresa, se está hablando incluso hasta a niveles de política pública, ¿no? Que eso es también otra maravilla. Entonces, agarrar el tema y agarrarlo también con mucha responsabilidad y con mucho conocimiento. Afortunadamente, hay una gran red de activistas menstruales que está generando y poniendo a circular muchísima información. Por supuesto, aquí tienen a una, entonces, o sea, aprovechen esa información. Ya las redes están también llenas de cosas muy buenas, ¿no? Entonces, métanse a TikTok, métanse a Instagram, métanse a grupos de Facebook y órale, aviéntense a armar, aunque sea, bueno, ahorita en pandemia, a un círculo virtual, como ustedes quieran, para aprender también de las otras. Entonces, creo que los círculos tienen una gran potencialidad. Creo que todavía no sé, creo que ya han hecho mucho, pero creo que todavía no le hemos encontrado como todo el punch. Entonces, todavía estamos aprendiendo. No sé si haya un momento donde dejemos de aprender y digamos, bueno, ya, next, necesitamos otra cosa. No creo, pero por lo pronto, pues el círculo puede ser una muy buena experiencia y, y se pueden llevar unas muy buenas experiencias, cosas, pueden crear muy buenas redes y pueden aprender un montón. Entonces, pues, eso es lo que les quería compartir el día de hoy sobre los círculos y menstruación y esto.
y así, ¿cómo ves? Ay, Rosario, muchas gracias, estuvo increíble. Pues, ¿cuál círculos y Gracias. menstruación? Salieron mil temas. Yo estuve aquí apuntando algunas cosas que me parecen importantes. Me gustaría retomar un poquito cómo quiero vivir mi ser mujer hoy. Qué bella frase. De verdad, me encantó. Y yo creo que eso se lo podríamos dejar de tarea a todas las mujeres, niñas, adolescentes que nos estén escuchando, hasta los hombres, también bienvenidos sean. ¿Cómo queremos vivir hoy, no? O sea, ¿cómo quiero vivir mi ser mujer hoy? Hoy tengo la posibilidad de elegir cómo lo quiero vivir. Y si no lo sé cómo vivir, pues hay que empezar a escribir, a voltearnos a ver al espejo, a conocernos un poco más. Qué bella frase, de verdad me encantó. ¿Cómo expresarías que es este vivir mi ser mujer? Uf, Sí, sé que te puse una difícil. sí, pues es que creo que es un asunto, o sea, por sí solo creo que es un asunto súper complejo porque ser mujer en este país está muy cañón. O sea, ser mujer en México nos pone en una, no, la verdad nunca he sido muy fan como de esta posición de la vulnerabilidad y de todo, pero es cierto también, o sea, hay una parte que invariablemente nos cruza, o sea, ser mujer nos pone en muchas ocasiones en un lugar bien incómodo, en un lugar como de mucho peligro y en un lugar donde muchas veces no podemos elegir tan libremente. Sin embargo, de ahí que me gusta mucho el modelo de los círculos, porque también son espacios que sí nos permiten hacer esto. O sea, hay un término que es muy antropológico para esto, pero me gusta y creo que funciona. Son como espacios liminales, son como espacios como pequeños, como paréntesis en la vida social y en la vida individual, donde nos podemos compartir. Entonces, creo que no sé, me gustan los círculos también por eso, porque nos dan ese chance de ser y hacer como a veces no podemos hacerlo en otros lados. Claro, Algunos en la propia casa porque, no sé, pensando, insisto, como en cosas súper dramáticas, ¿no? Porque a lo mejor en casa vivimos violencia claro. o porque afuera, o sea, no se puede asomar a la puerta de su casa porque ya te dijeron algo, ya te piropearon, ya te, ¿no? Lo que sea. Entonces, Sí. hay como esta idea del espacio seguro se me hace súper potente y creo que todas necesitamos un espacio seguro. Ojalá todo el mundo fuera un espacio seguro para ser mujer como se nos da la gana. Pero Claro. desgraciadamente no. Entonces, creo que pues en ese sentido los círculos podrían ser, o la idea estaría, me encanta pensarlo así, Ujú. podrían ser esos espacios que nos den chance de ser, ¿no? Y pues también no sé, pues no sé, es como súper complejo porque también otra cosa muy importante sería romper con los modelos de ser mujer. O sea, con los modelos de feminidad incluso, con qué es ser, o sea, esta idea de si eres mujer, entonces tienes que, y otra vez, ¿no? El machote 23 de cosas que tienes que cumplir por ser mujer, cuestiones de cuidado, cuestiones de performativa, cuestiones de, no sé, de identificación de género, o sea, un montón de cosas. Y creo que también valdría la pena eso. O sea, si estamos en un lugar donde podemos, o en un momento también histórico, donde podemos elegir, que nos sintamos libres de también romper el modelo. Claro, de cuestionarnos y tener esa opción, ¿no? Fíjate que yo también comparto y creo que peco mucho de este optimismo de ser mujer. Para mí ser mujer es increíble, es maravilloso, pero tienes toda la razón, tampoco puedo obviar o tapar toda la problemática que implica ser mujer y más en un país como México, ¿no? Que pues, no hay mujer que no haya sido acosada, como dices, no puedes salir a la calle, no te sientes segura, no te puedes vestir como quieres, que por qué no te has casado, que por qué no tienes hijos, bla, bla, bla. Seguimos como con ese discurso. Y yo soy como un poco partidaria retomando lo de la feminidad que mencionabas, como valorar esa feminidad que tenemos. O sea, no significa que yo por ser
valorar esa feminidad, en automático diga, tengo que ser madre y tengo que cuidar a los demás, no tengo que tener hijos. No, o sea, es una feminidad como más profunda hacia creatividad a lo que yo quiera. Puede ser una familia, puede ser hijos, puede ser mis proyectos, pueden ser mis investigaciones, mis círculos de mujeres, o sea, como aprovechar y explotar esa energía femenina. Y de hecho tenemos una charla muy interesante en el Congreso también del valor de lo femenino, como para también sí romper esos esquemas, pero tampoco irnos al otro extremo de ya odio ser mujer y todo lo que tenga que ser relacionado con femenino está mal, ¿no?